Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Hace unas pocas horas subimos un video acerca de la rehabilitación de Ariel Valdés, un ex sacerdote que, como dijimos antes, no se puede ser ex sacerdote, pues se es sacerdote para siempre, y teólogo. Este video lo subimos tal cual, sin ninguna editorial. Y ahora nos gustaría mucho hacer comentarios para que lo que dice este modernista no cause confusión a aquellos católicos que no conocen bien su Vamos a fe. presentar, su nombre es Ariel Álvarez Valdés y vos me vas a... ¿Te puedo tutear? Claro que sí. Gracias, muchas gracias. Vos me vas a corregir si yo le pifio en algún cargo. Es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén, en Israel, y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Estos son algunos de los tantos logros que has obtenido a lo largo de toda tu carrera. Pero quería resumir... fuiste suspendido por el Vaticano desde, bueno, en realidad en el año 2008, pero te venían ya pidiendo que te retractaras sobre algunos puntos que vos divulgabas en tus escritos e interpretaciones de la Biblia, que eran avaladas por otros colegas del mundo teólogo, sería. Sí, sí. Te pedían que te retractes, hasta que te suspendieron porque no diste el brazo a torcer. Pero ahora parece que el Vaticano te da una nueva posibilidad de la mano del Papa Francisco, ¿digo bien? Sí, así es. Efectivamente, todo comenzó con un artículo que escribí sobre el diablo y el demonio, explicando cómo no existe la posesión demoníaca, que el demonio no puede poseer a nadie, como hay gente que cree que puede entrar el demonio dentro de una persona. Expliqué cuál es el sentido de los poseídos en la Biblia. Hoy todavía hay gente que cree en los exorcismos y cree que puede meterse un espíritu malo dentro de una persona. Si fuera eso verdad, Dios nos habría fabricado mal. Una de las estrategias más astutas del demonio es hacer creer que no existe, de manera que él pueda actuar libremente. Las Sagradas Escrituras están repletas de pasajes donde se cita a Lucifer y a los demás demonios. Este individuo, al negar la existencia del demonio y de la posesión diabólica, está llamando mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Hay dos citas ahorita que me vienen a la mente, y es una, Marcos 8:33, cuando le dice nuestro Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y en esta otra cita, Juan 6:70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo? ¿Y qué tal cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los sacerdotes del templo que son hijos del demonio? En Juan 8:44. Entonces, una persona, según él, es hecha por Dios de manera perfecta, y no puede ser que ningún espíritu maligno pueda entrar en ella. Entonces, ¿por qué razón la Iglesia durante 2000 años, hasta que cambió el rito del bautismo después del Segundo Concilio del Vaticano, hacía exorcismo? Exorcismo sobre los niños pequeños, sobre los bebés? ¿Es que acaso el pecado original ya no es la marca del demonio? ¿No es una influencia maligna que traemos porque somos nacidos de la carne y todavía no del espíritu? ¿Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, se dice que está poseída por una energía negativa? Claro. En la época de Jesús la medicina no estaba evolucionada y entonces las enfermedades que eran desconocidas se le atribuían a los demonios. Hoy que sabemos cómo ha evolucionado la medicina, sabemos que el demonio no puede entrar dentro de ninguna persona. Y si hay gente que tiene síntomas o enfermedades raras, es porque está enfermo, pero no tiene nada que ver con el demonio. No existe ningún demonio que pueda meterse dentro de una persona. Ariel, O sea que la experiencia del padre Fortea, del padre Gabriel Amorth y de muchos otros exorcistas que inclusive van a hospitales psiquiátricos a hacer exorcismo sobre personas que
están enfermas mentalmente, supuestamente enfermas mentalmente, y tienen éxito esos exorcismos en muchísimos casos. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo se aplica? El exorcismo es real y la posesión diabólica es una realidad y últimamente más que nunca. Es apasionante. Esta es otra visión que rompe con todo lo que se viene conociendo tradicionalmente, por lo menos. ¿Qué patologías o qué enfermedades, según esta teoría, estaría... Sí, bueno, en la época de Jesús, por ejemplo, la medicina dividía las enfermedades entre internas y externas. Todo lo que era enfermedad interna no se conocía las causas. Entonces, por ejemplo, los mudos. Un mudo es una persona normal como cualquiera, pero no habla. ¿Por qué? Tiene un demonio. Un sordo es una persona que tiene orejas, oídos, todo perfecto. ¿Por qué no oye? Tiene un espíritu inmundo adentro. Un epiléptico, en cambio, por ejemplo, un paralítico nunca está endemoniado porque se sabe por qué no camina. Un leproso nunca está endemoniado. O sea, todo lo que eran enfermedades externas no eran endemoniados. Pero los que tenían enfermedades internas, como la medicina no las podía descubrir, le atribuía al demonio. Hoy sabemos por qué no habla un mudo, por qué no oye un sordo, por qué un epiléptico se cae al suelo. Entonces, hoy ha desaparecido la idea de los demonios. Entonces, según este teólogo caído, nuestro Señor Jesucristo es un invento, un mentiroso, puesto que en Juan, en el capítulo 5, vemos que aquellos que estaban esperando que se moviesen las aguas de la piscina de Betsatá, estaba allí un enfermo que tenía 38 años esperando que alguien le echara una mano para llevarlo a la piscina. Y sin embargo, Jesús lo curó. ¿Cómo queda esta sanación? Que nos lo explique este sabiondo teólogo. Bueno, si este teólogo caído no cree en los milagros, no cree en nada que no pueda ser realmente comprobado científicamente, ¿dónde queda entonces la resurrección de Lázaro? ¿O es que también eso para él es una mentira? Pero hay gente que todavía sigue haciendo asustar a las personas, creyendo que es posible que un espíritu se meta. Pero la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó muy bien. No le ha dejado ninguna brecha para que se pueda colar ningún espíritu adentro. Si a mí me pudiera poseer un demonio, quiere decir que yo valgo menos que un perro, que un gato, que un... Bueno, aquí tenemos que decirle a este teólogo que se informe un poquito más, porque hay testimonio de exorcistas que dicen que los animales logran tener influencia diabólica, posesión diabólica. Una cucaracha, porque a un perro no lo puede poseer el demonio, y a mí sí. Dios me ha fabricado mal. Bueno, quien crea en las posesiones demoníacas tiene un concepto muy degradado del ser humano. Hace 2000 años podía creerse, hoy ya con el avance de la medicina ya no se sostienen más las posesiones. Ariel, me interesa mucho este tema, pero tengo que preguntarte de todo un poco. ¿Qué otros puntos sostenés en tus escritos que fueron criticados por el Vaticano y que fueron avalados o apoyados por otros colegas? Bueno, por ejemplo, el tema de las apariciones de la Virgen. Mucha gente sigue hablando y creyendo que la Virgen se puede aparecer, pero hoy sabemos que los muertos no pueden volver a la tierra. El que ha muerto no vuelve más a la tierra. Y aquel que vuelve es porque nunca se murió de verdad. Hay gente que dice, yo he estado muerto 10 segundos, 20 segundos y he vuelto. No, si ha vuelto es porque nunca estuvo muerto. Y el que se ha muerto de verdad no regresa más. Entonces la Virgen María ya ha muerto. Y según la doctrina católica, el Papa Juan Pablo II hace unos años dijo, la Virgen María tuvo que haber muerto, si no, no puede resucitar y entrar al cielo. Bueno, tocando al tema de la Santísima Virgen, muestra una gran ignorancia o una influencia diabólica muy grande este teólogo caído, porque de esta manera está negando todas las apariciones, absolutamente todas, y por lo tanto los mensajes de la Santísima Virgen. ¿Quién detesta más a la Virgen sino el propio demonio? Mucho cuidado, teólogo. Parece que usted es el que está lleno de espíritus malignos. Toda la tradición de la Iglesia coincide en que la Santísima Virgen María entró en una especie de éxtasis, no de muerte, y que su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscarla. Ya tenemos referencias bíblicas al principio de la Biblia, donde Elías es llevado en un carro de fuego al cielo
¿Por qué no entonces la Madre de Dios? Si se ha muerto no puede volver, entonces no existen las apariciones de la Virgen. A la Virgen no se le puede aparecer a nadie. Entonces, ¿por qué hay gente que tiene esas revelaciones? Esas son visiones. Una persona tiene la visión de la Virgen, pero no una aparición real y física. Y entonces eso ha molestado a algunas personas que creen que con esto estamos en contra de la doctrina. No, con esto estamos siguiendo lo que la Biblia misma dice de que los muertos no pueden volver a la tierra. Es fuerte, digamos, corta con todas las ideas que se tienen hoy en día sobre la Biblia, sobre la religión en sí. Está bueno conocer esta otra visión, es alguien que ha estudiado muchísimo para estar donde está. ¿Y qué es la Biblia para vos? Es que, bueno, la Biblia... ¿Es una metáfora de otra cosa o es la Biblia historia? es una colección de libros que para los creyentes es palabra de Dios. Y la verdad que es una biblioteca que tiene una fuerza muy grande. La Biblia no tiene ninguna energía secreta. Lo secreto aquí es que es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios es la verdad. Energía tremenda dentro, y la gente que lee la Biblia realmente es como que se fortalece cada día con una energía secreta. Yo conozco gente que nunca se va a dormir de noche si no ha leído antes un pedacito de la Biblia. ¿No sabes qué diferente se duerme de noche cuando lo último que has metido en la cabeza es una buena noticia? En vez de irte a dormir con las malas noticias de cada día, con los problemas, con las angustias. Yo conozco gente que nunca sale de su casa cada día si no ha leído un pedacito de la Biblia. ¿Sabes qué diferente se enfrenta el mundo cuando uno sale con la esperanza de la palabra de Dios en su corazón? Entonces, la Biblia tiene una fuerza muy grande. El problema es que la gente lo lee de manera literalista, fundamentalista, como si lo hubiera escrito Borges la semana pasada. Y la Biblia fue escrita hace 2000 años, 2500 años, entonces hay que tratar de ponerse la mentalidad del autor para saber qué quiso decir el que escribió estos libros para poder encontrar el verdadero sentido de los libros de la Biblia. ¿Por qué hay tanto miedo por divulgar interpretaciones de la Biblia? Porque miedo de parte tanto del lado católico, ortodoxo, como también de la gente de no enterar, no querer saber. Porque creen que si nosotros decimos algunas cosas que son reales a la gente va a perder la fe. Y la gente no, mi experiencia es que la gente está feliz de saber y de enterarse cosas nuevas. Por ejemplo, hay muchos grupos que se manejan mucho con el miedo al diablo. Y si vos le dices que el diablo no existe, dice, entonces la gente se va a volver mala. No, si no es con el temor que la gente es buena, sino con el amor. La Iglesia nunca ha querido manipular con terror y con miedo a la gente para que sea buena. La existencia del diablo es una realidad. Nuestro Señor Jesucristo habló más de la condenación y de la pérdida de la salvación, más que del cielo. Lo pueden mirar ustedes mismos en las Santas Escrituras. Es por eso que la Iglesia siempre recuerda que es muy posible perder la salvación y que detrás de todo esto, aparte del mundo de la carne, está el demonio. O sea, no es metiéndole miedo a la gente que la gente va a dejar de ser mala, sino enseñándole que con amor uno puede hacer un mundo diferente y hacer cosas distintas. Pero hay sectores que todavía se manejan con el miedo y creen que con la presión del temor a la gente se la va a mantener en una conducta moral. La gente no es buena por temor al castigo, es buena porque ama la virtud, porque ama hacer cosas buenas. Y desde ahí es donde tenemos que fomentar nosotros la práctica de la gente. Bueno, el miedo y la culpa son las enfermedades más terribles del siglo XXI. Así es. De todos los tiempos, quizás. Las dos han sido fomentadas, desgraciadamente, mucho por nuestra Iglesia Católica. Ariel, ¿quién te pedía del Vaticano que te retractaras y por qué motivo? Había un cardenal, el cardenal Bertone, que era el que estaba un poco al frente de esta. Hay una congregación que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, que vela quien dice cosas incorrectas en la Iglesia. A mí me denunciaron en Roma. Bueno, aquí hay algo bien curioso. ¿Cómo es posible que estén tan pendientes de este teólogo perdido por allá, poco conocido, y que estén ya buscándolo para rehabilitarlo, para denunciarlo, y casos donde hay abusos de sacerdotes desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Juan Pablo II, era tan difícil denunciarlos y encontrarlos?
Porque te imaginas que yo escribo cosas aquí en Argentina, en Santiago del Estero, ¿quién del Vaticano va a leer lo que yo escribo ahí? Pero de aquí me denunciaron y entonces en aquel momento que no estaba el Papa Francisco, hicieron valer aquellas denuncias y durante 12, 13 años me hicieron un proceso donde me pidieron que me retractara de muchas cosas. Yo estaba dispuesto a retractarme, pero me decían, bueno, si te retractas, no digas que te pedimos nosotros retractación. Decí que te retractaste por tu voluntad. Por tu propia evolución teológica. Le dije, no, mira, hasta ahí yo no llego. Mentir, no lo voy a hacer. Mientras tanto, Ahora, ¿será posible que además de hereje, apóstata y activista pro-homosexual sea mentiroso? Esa carta de retracción que él niega, sí la hizo y fue mandada a que se publicara el 19 de julio del 2001 por el cardenal Ratzinger. Les leo textualmente el artículo y les dejo el link abajo para aquellos que lo quieran revisar. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que preside el cardenal Joseph Ratzinger, propuso a AICA para que difundiera la retracción de un sacerdote de la diócesis de Santiago del Estero. La proposición le fue comunicada a AICA por el obispo diocesano, Monseñor Juan Carlos Macarone, en carta del 4 de septiembre del 2001. Al mismo tiempo, el aludido sacerdote solicitó a AICA dicha publicación. Ambas cartas y el texto de retracción se publican en la página de sagradatradición.blogspot.ca y ahí les dejamos el link para que ustedes mismos la lean. ¿Seguías en tu función Seguía de siendo sacerdote, dar clases? sí, daba clases, celebraba misas, daba conferencias, hasta que después de 12 años y medio, me llega una carta del Vaticano diciéndome que me prohibían enseñar, pero no ser cura. Y yo dije, si me prohíben enseñar, yo renuncio al sacerdocio, porque yo lo que más amo es enseñar la Biblia. Yo no puedo seguir siendo cura. A mí me pidieron que por favor no dejara el sacerdocio, pero yo... Además, cuando uno sabe algo, el que lo recibe puede estar de acuerdo o no, pero lo más egoísta es guardárselo para uno. Así es, y efectivamente yo estaba tranquilo en las cosas que enseñaba. A mí me dolía la gente que ignora muchas cosas. Anoche, por ejemplo, en la conferencia que dimos, hablamos de los hermanos de Jesús. Hay gente que dice que los hermanos de Jesús eran primos. No, eran hijos de la Virgen María, y eso no afecta en nada a la grandeza de la Virgen María, no afecta en nada que haya tenido otros hijos con San José y que hoy se puedan decir estas cosas. Pero bueno, hay gente que le molesta o cree que con esto estamos destruyendo la fe de las personas, cuando no es así. Este teólogo caído no conoce realmente la Biblia. Si ustedes ven en Génesis 11, se darán cuenta que hay un personaje de nombre Terá. Terá tuvo 3 hijos, Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el papá de Lot. Luego, si ustedes van a Génesis 13, se van a dar cuenta que Abraham quiere en ese momento, que todavía es Abraham, separarse de Lot por cuestiones de conflicto con los rebaños y le dice que no quiere que tengan peleas, puesto que son hermanos. ¿Se dan cuenta? Se está refiriendo a que son hermanos, cuando en realidad son tío y sobrino. Al momento de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo le deja a su madre encargada al apóstol San Juan. Si María hubiese tenido más hijos, nuestro Señor jamás hubiera sugerido eso, porque se hubiese visto muy mal para aquella época, tanto así que a lo mejor hasta la hubieran repudiado y la hubieran apedreado. Juan tampoco era hijo de María. Recuerden, era hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. No tenía ninguna parentela con la Virgen. Y sin embargo, nuestro Señor se le entregó a Juan porque no había otro hombre, no había hermano sigue la historia que cuidara de más María. Adelante, ahora que el Vaticano ha levantado las causas en contra
de este motivo y demás. Vas a estar presentándote, ya te presentaste ayer, pero hoy nuevamente en la Universidad del Comahue, en el Salón Azul. Hoy y mañana de 20 a 22 horas. La temática será la vida oculta de Jesús de Nazaret, pero es más bien una metáfora este título, ¿verdad? No. Jesús, hay unos años que guardan silencio la Biblia, desde los 12 años hasta los 30 no se supo, no se sabe nada de qué hizo Jesús. Entonces se habla de los años ocultos, de los años perdidos de Jesús. Yo en esta conferencia voy a tratar de explicar qué hizo Jesús en esos famosos años ocultos según los nuevos estudios de la Biblia. Hoy y mañana entonces de 20 a 22 horas en el Salón Azul de la Universidad del Comahue. ¿La entrada es libre y gratuita? Así es. Buenísimo. Placer tenerte en el programa, una nueva visión acerca de que rompe con todas las estructuras y está bueno poder difundirlo también. Gracias. A ustedes. Todo el éxito. Este individuo es un activista pro-homosexual. Escribió un artículo en donde manipula el Evangelio de San Mateo, concretamente donde Jesús sana al sirviente del centurión, haciendo ver que el sirviente era el joven del centurión. Una aberración. Artículos sobre la Santísima Virgen María que ni los quiero mencionar. Una última recomendación. No escuchen más a este individuo. Este individuo es un vehículo del demonio.